La noche caía sobre mí como una bestia hambrienta. Sus garras de oscuridad se extendían lentamente, atrapándome en su abrazo asfixiante. El cielo, sin estrellas, parecía un manto infinito de desesperación, envolviéndome en su fría presencia. Exhausta, me entregué al dulce alivio del sueño, mi cuerpo cediendo al llamado del descanso. Sentí como mis párpados se cerraban pesadamente y una sensación de paz momentánea me envolvía. Pero esta noche el sueño no me traería consuelo. Un escalofrío recorrió mi cuerpo, una sensación inquietante que me arrancó de los bordes del sueño. Era como si una sombra oscura se hubiera infiltrado en mis sueños, transformándolos en pesadillas. Intenté moverme, pero una fuerza invisible me mantenía cautiva, prisionera en mi propio cuerpo. Mis músculos no respondían y una sensación de impotencia me invadía. El pánico comenzó a apoderarse de mí, una oleada helada que me recorría las venas. Mi corazón latía con fuerza, cada latido resonando en mis oídos como un tambor de guerra. Mis párpados se abrieron de golpe, pero la oscuridad me recibió con los brazos abiertos. No había luz, ni siquiera un destello que pudiera guiarme. Estaba atrapada en un vacío negro, incapaz de mover un músculo, de pronunciar un solo sonido. La sensación de estar completamente sola en la oscuridad era abrumadora. Era como si mi cuerpo se hubiera convertido en una prisión y mi mente el único prisionero. Cada segundo se sentía eterno y la desesperación crecía con cada momento que pasaba. Un frío glacial se apoderó de mí, penetrando a través de las sábanas, calando hasta los huesos. Era un frío diferente a cualquier otro que hubiera experimentado antes, un frío que parecía drenar la vida misma de mi cuerpo. Cada bocanada de aire se sentía como un cristal afilado que me desgarraba los pulmones. Intenté gritar, pedir ayuda, pero mi voz se apagó en un gemido silencioso. La desesperación comenzó a apoderarse de mí, fría y despiadada. Mi cuerpo temblaba incontrolablemente. Cada célula vibraba con el miedo puro e instintivo que me atenazaba. Me sentía como un insecto atrapado en ámbar, consciente de mi destino pero impotente para escapar. Y entonces comenzó la sensación de flotar. Era como si una fuerza invisible me estuviera separando de mi cuerpo, elevándome hacia la oscuridad. Sentí una punzada de vértigo al ver mi cuerpo inerte en la cama, como si estuviera observando desde la distancia a una extraña. El miedo se transformó en una fascinación morbosa. A medida que me elevaba, la oscuridad a mi alrededor comenzó a adquirir forma y textura. Me encontré en un paisaje surrealista, un mundo de sombras y susurros, donde la lógica y la razón no tenían cabida. Un vacío infinito se extendía ante mí, salpicado de formas fantasmales que se retorcían y giraban en la distancia. Sentí una atracción magnética hacia ese vacío, una llamada irresistible que me arrastraba hacia lo desconocido. Al final de este viaje espectral, me encontré al borde de un precipicio. La oscuridad se arremolinaba bajo mis pies, un abismo insondable que parecía tragarse la poca luz que quedaba en ese mundo de pesadilla. En el centro de este vacío, una grieta se abría paso en la tierra, una herida abierta en la realidad misma. Emanaba un frío antinatural, un vacío que prometía olvido y terror en igual medida. Y sin embargo, me sentí inexplicablemente atraída hacia ella, como una mariposa a una llama letal. Mis pies se movieron por sí solos, dando un paso tentativo hacia el borde. El abismo me llamaba por mi nombre, susurrando promesas de paz y liberación. Estaba a punto de ceder a su abrazo, cuando una mano firme se posó sobre mi hombro. Un escalofrío me recorrió la espalda, pero esta vez no era el frío gélido del abismo. Esta vez era una calidez reconfortante, una sensación de protección en medio de la locura. Me giré y vi a una figura envuelta en sombras, sus rasgos ocultos por la oscuridad.
No te acerques más, dijo una voz profunda y resonante, llena de una sabiduría antigua. Una vez dentro, no hay retorno. La voz, aunque desconocida, transmitía una sensación de extraña familiaridad, como un recuerdo olvidado hace mucho tiempo. Sus palabras perforaron la niebla de terror que nublaba mi mente. La atracción hacia el abismo se desvaneció, reemplazada por una oleada de miedo visceral. ¿Qué era ese lugar? ¿Y quién era este extraño que me había salvado de su abrazo? Un fuerte zumbido resonó en mis oídos, la realidad se fracturó a mi alrededor. Era como si el mundo entero se hubiera desmoronado en un instante, dejándome solo con el eco de ese sonido ensordecedor. La figura, el abismo, todo se desvaneció en un abrir y cerrar de ojos, dejándome a la deriva en un mar de confusión. No podía distinguir lo que era real de lo que no lo era, todo parecía un espejismo. Parpadeé tratando de enfocar mi visión, mi corazón latía con la fuerza de 1000 tambores. Cada latido resonaba en mi pecho, amplificando mi ansiedad. La familiaridad de mi habitación me recibió con un golpe de realidad surrealista. Era mi refugio, pero en ese momento se sentía extraño y distante. Las sábanas estaban enredadas a mi alrededor, mi cuerpo cubierto de sudor frío. Cada gota de sudor era un recordatorio de la intensidad de lo que acababa de experimentar. La oscuridad aún se aferraba a los bordes de mi visión, pero la luz tenue de la luna se filtraba a través de las cortinas, recordándome que estaba en casa, en mi cama. La luz de la luna era un consuelo, una señal de que la noche no era completamente impenetrable. Pero el terror persistía, una presencia palpable que contaminaba el aire. Sentía como si algo o alguien estuviera observándome desde las sombras, la sensación de parálisis, el frío abismal, las palabras del extraño. Todo parecía demasiado vívido para ser solo un sueño. Era como si estuviera atrapado entre dos mundos, sin poder escapar de ninguno. Me levanté de la cama. Mis piernas temblaban bajo mi peso. Me acerqué al espejo, con la esperanza de encontrar consuelo en mi propio reflejo. Pero la imagen que me devolvió la mirada me heló la sangre. Mis ojos, normalmente brillantes y llenos de vida, estaban apagados y hundidos, rodeados de oscuras ojeras. Mi rostro, normalmente sonrosado, estaba pálido como la muerte, marcado por el terror que acababa de experimentar. En ese momento, me di cuenta de que la línea entre la realidad y la pesadilla se había vuelto peligrosamente delgada. ¿Estaba perdiendo la cordura? ¿O había algo más en juego, algo siniestro que se ocultaba bajo la superficie de mi realidad? Tenía que encontrar respuestas. Tenía que entender lo que estaba sucediendo. Las horas siguientes las pasé en un estado de inquietud, incapaz de conciliar el sueño, mi mente atrapada en un torbellino de pensamientos y emociones. Perseguida por los ecos de la pesadilla, busqué respuestas en los libros, en Internet, en cualquier lugar donde pudiera encontrar una explicación para lo que había experimentado. Parálisis del sueño, leí. Una condición en la que la mente se despierta antes que el cuerpo, atrapada entre el sueño y la vigilia, a menudo acompañada de alucinaciones, miedo intenso y la sensación de una presencia maligna. Las palabras me golpearon como un puño, confirmando mis peores temores. Pero la explicación científica, aunque lógica, no podía disipar por completo el miedo que se había instalado en lo más profundo de mi ser. Sabía que la parálisis del sueño era una condición real, pero también presentía que mi experiencia era algo más profundo y siniestro. La sensación de estar atrapada en un laberinto sin salida, donde cada esquina escondía un nuevo temor, me mantenía en vilo. No podía evitar pensar que había algo más allá de la ciencia, algo que no podía ser explicado tan fácilmente. La oscuridad de la noche parecía cobrar vida, y cada sombra se convertía en una amenaza.
Mi mente, atrapada en un ciclo de miedo y ansiedad, buscaba desesperadamente una salida, una respuesta que pudiera traerme paz. Pero en el fondo sabía que la verdadera batalla estaba dentro de mí, en los laberintos de mi propia mente. A pesar del terror que me atenazaba, una nueva determinación comenzó a arder en mi interior. No me quedaría de brazos cruzados, a merced de mis miedos. Iba a luchar, a descubrir la verdad detrás de estas visiones, a arrancar el velo que separaba la realidad de la pesadilla. Consultaría a médicos, a especialistas del sueño, a cualquiera que pudiera arrojar luz sobre mi situación. Exploraré los rincones más oscuros de mi mente, enfrentaré mis miedos de frente. El camino a seguir no sería fácil, lo sabía, pero no me rendiría. Tenía que haber una explicación, una manera de romper el ciclo de terror, y estaba decidida a encontrarla sin importar el costo.